Lo encontramos por ahí como uno más entre incontables fenómenos físicos. A los ingenieros y arquitectos les trae de cabeza cuando se presenta inesperadamente, con potencial para destruir puentes y estructuras. También es la causa de la belleza que asociamos a la música, porque así son las notas de un instrumento bien afinado. Están en las membranas elásticas, en las placas de metal, en las cuerdas tensadas, en el agua, en todo lo que produce sonidos y en todo lo que puede vibrar, como los puentes y los edificios, las máquinas, los materiales elásticos, los fenómenos eléctricos, en todo, y eso es así porque todo se deriva de la naturaleza fundamental de la que procede. Así que si pensábamos que se trataba de una consecuencia emergente de procesos complejos de la materia, estábamos equivocados. Son incontables los problemas y las maravillas que se derivan de las ondas estacionarias, pero la maravilla que ahora nos interesa más, está en la raíz de lo que significan la luz y la materia, así que deberíamos pensar en ello como algo más que un efecto intrascendente de las ondas, porque si hablamos con propiedad, la física que ahora se llama mecánica cuántica tendría que haberse llamado mecánica de ondas estacionarias. Por otra parte, no podemos continuar nuestro camino hasta las profundidades de la realidad física, si no soportamos primero el imprescindible paréntesis técnico, y para eso vamos a fijarnos en las ondas más básicas de todas, como las de una cuerda. La onda roja que se propaga hacia la derecha es un ejemplo, pero si añadimos otra onda por el otro extremo de la cuerda, de color azul, o si dejamos que la onda roja se refleje o rebote en dicho extremo, ya tenemos entonces dos ondas iguales que se propagan en sentidos opuestos, que deberán cruzarse y sumar sus amplitudes en cada punto. El resultado es entonces una onda estacionaria, y la llamamos así porque no se propaga como las ondas viajeras azul y roja. Las ondas viajeras o generadoras, quedan así convertidas en una vibración del medio, en oscilaciones estacionarias que no se propagan y con una serie de puntos estáticos que llamaremos nodos. Cuando las ondas generadoras viajan en dos dimensiones, como en el caso de la placa de metal, los nodos dibujan líneas completas que llamaremos líneas nodales, y puesto que son zonas estáticas, allí es donde se va juntando arena espolvoreada sobre la placa vibrante, como se puede ver. Pero las ondas estacionarias no aparecen siempre, de hecho, solo aparecen con frecuencias y longitudes de onda muy concretas, que dependen de los límites impuestos por su medio de propagación. En el caso de la cuerda, vemos que la distancia entre sus extremos coincide con un número exacto de semiciclos, en este caso 3, y eso no es por casualidad. Si la distancia entre sus extremos fijos no coincidiera con un número entero de semiciclos, entonces las ondas rebotarían desfasadas, disiparían energía como si cada una destruyera lo que hace la otra, y el efecto se amortiguaría y moriría. Cuando la frecuencia es la correcta, entre los límites de propagación aparece un número entero de semiciclos, la oscilación es estacionaria y su amplitud se incrementa de forma notable, pues entonces la energía se realimenta y solo existen las pérdidas propias del rozamiento. Así es el fenómeno al que llamamos resonancia, y es peligroso porque tiene potencial para destruir todo lo que puede oscilar. Lo bueno es que también tiene potencial para sobrevivir porque se amortiguan el resto de las frecuencias y desaparecen. Cuando están fijados los límites de oscilación, solo una o varias frecuencias van a ser capaces de sostenerse, y esas van a ser, por lo tanto, las que se van a observar. Esa es la razón por la que se cuantifica todo lo que se observa en mecánica cuántica, y significa que hay una causa detrás, una realidad completamente continua, que no justifica ninguna naturaleza cuántica de la realidad. El problema es que la teoría del estado estacionario, y la realidad que la respalda, muy pronto se olvidaron porque nadie sabía entenderlo, y porque sacaban más rendimiento de lo que ya sabían hacer muy bien, convertir el problema en un análisis matemático y olvidarse de la realidad. Así es el concepto de onda estacionaria que se derivó de la ecuación de onda de Schrödinger, y eso es lo único que sobrevivió porque los cuánticos de la época decidieron seguir las pautas de la interpretación probabilística. En la idea original, un electrón seguiría una órbita circular que mediría 2π veces el radio, esa sería la distancia de confinamiento, y tenía que ser un número entero de veces la longitud de onda del electrón. Es evidente que los electrones no pueden ser así, pero tampoco se hizo ningún esfuerzo en investigar lo que oscila y la verdadera distribución de su onda estacionaria. De todas formas, deja claro que los modos estables de vibración son aquellos que completan un número entero de longitudes de onda, no semienteros como sucedía con la cuerda tensada, pues en el caso de un anillo cerrado no se cerrará en fase si hay un ciclo incompleto. La realimentación sin desfase de la onda estacionaria de un electrón, es la causa de sus niveles discretos de energía en el átomo de hidrógeno, y por lo tanto es cierto que las ondas estacionarias están en la raíz misma de la luz y la materia.
Queda claro entonces que la resonancia ya existe a nivel de partículas elementales, pero si nos fijamos en los efectos macroscópicos podemos engañarnos con facilidad, pues en ellos aparece como una perturbación que desestabiliza los sistemas físicos. Parecería lógico que la luz arrancara electrones a causa de la resonancia, pero resulta que los electrones y los átomos parecen ser las únicas máquinas que trabajan sin pérdidas, y sus estados estables aparecen porque vibran con alguna de sus frecuencias de resonancia, sin energía del exterior. Es cuando reciben energía cuando se adaptan a la siguiente frecuencia de resonancia, y es cuando pierden energía cuando pasan a una frecuencia de resonancia inferior, de tal forma que la energía perdida es la diferencia entre los dos niveles de resonancia entre los que salta un electrón. Esa energía perdida está cuantificada con esa diferencia, y es la razón por la que se cumple la hipótesis de Planck, es decir, que la luz se absorbe y se irradia en cantidades discretas. Son 5 los cabos perdidos que recogió Schrödinger cuando buscaba la ecuación de la primera onda de materia. Ya conocemos el primero, el que a menudo se menciona por ahí como los cuantos del efecto fotoeléctrico de Einstein, pero si la constante H lleva el nombre de Planck, es evidente que se trata de su hipótesis, la que nos dice que la luz se divide en cantidades de energía proporcionales a su frecuencia. El segundo es tan conocido que no necesita presentación, y es como el primero excepto en que la energía se refiere a una partícula en lugar de una onda. El efecto fotoeléctrico no era del todo un mérito de Einstein, y mucho menos la relatividad, pero la equivalencia entre masa y energía que se resume con la ecuación 2, pensaremos que sí. Pero no, pues resulta que 2 años antes de que publicara su versión de la relatividad, en 1905, ya había sido publicada por el industrial y matemático Olinto de Pretto, natural de Vicenza, Italia. De Pretto no descubrió la relatividad, pero entendía perfectamente lo que significaba la ecuación 2, y si nos fiamos del historiador Umberto Bartozzi, la noticia llegó a los oídos de Einstein por su amigo italiano Michel Besso. De Pretto no descubrió la relatividad, pero tampoco Einstein, aunque sí es cierto que utilizó las transformaciones de Lorentz para deducir la ecuación 2. Se deduce de la relatividad, pero como las transformaciones de Lorentz nos hablan solo de los efectos del movimiento, solo será el caso particular de la energía que se debe al movimiento, solo eso, solo un caso particular que no implica ninguna generalización, es así como la ecuación 2 continúa siendo un principio sin demostración formal, y no está nada claro que sea propia de Einstein. Probablemente, la equivalencia entre masa y energía será cierta en general, pero nadie ha sabido explicar, todavía, cuál es la razón de fondo por la que un solo gramo de materia esconde tanta energía como para hervir el agua de una piscina olímpica. Si la energía procede del movimiento como explica la relatividad, el vacío que rodea una partícula debería estar oscilando de forma endiablada, pero nadie ha seguido esa pista porque alguien había sacado ventaja dejando al éter fuera de juego. Siendo c la velocidad de la luz, la ecuación 3 indica la relación entre su frecuencia y su longitud de onda, pero de eso habíamos hablado ya. En la ecuación 4, el parámetro p se refiere a la cantidad de movimiento de una partícula, de masa m y velocidad v. Hablar de cantidad de movimiento es lo mismo que hablar de momento lineal, o simplemente momento, cuando es claro que no existe rotación. Por último, la ecuación 5 nos habla de la energía total de una partícula como la suma de su energía cinética y potencial, una debido a su velocidad, y la otra debido a su alejamiento de algún foco de interacción, como por ejemplo la separación respecto de la Tierra si se trata de gravedad, o la separación de alguna carga eléctrica si la fuerza es eléctrica. De momento solo las ecuaciones 1 y 3 tienen relación directa con las ondas, pero si consideramos que un fotón interacciona como partícula, entonces pueden igualarse las ecuaciones 1 y 2. ¿De acuerdo? Siendo c la velocidad de la luz, el producto mc será el momento lineal del fotón si realmente se comporta como una partícula. También se hubiera podido despejar la masa m del fotón, pero esa ocurrencia no es aceptada porque la luz no tiene masa. Por lo tanto, nos encontramos la incoherencia de una partícula que puede transmitir impulso, pero si no se reconoce su masa es como si no tuviera ninguna realidad física. El momento lineal de los fotones está bien confirmado por el efecto Compton,
ya que se conserva el momento lineal total, antes y después de su interacción con electrones. Si un fotón podía comportarse como una partícula, de Broglie supuso que las partículas también podrían comportarse como las ondas, así que despejó la longitud de onda y cambió el momento lineal del fotón por la cantidad de movimiento de una partícula, cuya masa y velocidad serían m y v. ¿De acuerdo? Si tuviera razón, la diferencia entre luz y materia se volvería tan borrosa que nadie daría crédito a lo que estaba sucediendo. Y sí, efectivamente, la difracción de los electrones fue descubierta de modo accidental, y desde entonces, las partículas y todo lo que tiene masa pueden tener asociada una longitud de onda, que será más pequeña cuanto mayor sea dicha masa. Por ese motivo no se detectan efectos cuánticos en cosas grandes, o eso se dice, pero el hecho de que no se puedan detectar no implica necesariamente que no existan. Parecía imposible, pero la frontera entre luz y materia simplemente no existía, y aunque también parecía imposible conectar sus dispares naturalezas de ondas y partículas, Schrödinger las intentó conectar en el contexto del mundo real, pero lo consiguió solo en el contexto de las matemáticas. Fuera lo que fuera una partícula, la suma de su energía cinética y su energía potencial tenía que ser la energía total como indica la ecuación 5, una energía que se conserva si la partícula se mantiene aislada. Pero Schrödinger también igualó esa energía de la partícula con la energía de su onda equivalente, y esa onda, estacionaria, se mantenía muy concentrada en alguna posición del espacio, como si la partícula y la onda fueran lo mismo. La masa y la carga eléctrica estarían distribuidas en el espacio como una nube que se hacía muy densa en alguna parte, y eso era genial porque podía explicar la materia como una onda extendida, y a la vez como partícula donde se concentraba la onda. Pero su ecuación extraordinaria no describía correctamente algunos casos, muy pocos pero igual de importantes que los demás. Algo no estaba del todo bien, pero la ocasión de corregirlo se desvaneció cuando convirtieron a las ondas de materia en ondas de probabilidad. Y sí, eso resolvía los casos que no estaban del todo bien, pero desaparecía todo el realismo por el que tanto había luchado Schrödinger y se cambiaba por una mina de paradojas. Según la interpretación de Copenhague, en ausencia de observación o interacción, una partícula no tenía su estado definido porque se comportaba como una onda, y era justamente la observación o interacción la responsable de su colapso como partícula en una posición probable. Allí donde la onda se dividía y formaba interferencias constructivas, más probable sería su colapso en forma de partícula. Con la interpretación de Copenhague nos colaron la versión más absurda que se podía imaginar, porque si la energía de la partícula se repartía mediante una onda, y la onda de probabilidad solamente se dispersaba, entonces debería colapsar de forma inmediata cuando se hiciera la medida, porque de otra forma no sería recuperable la partícula original. La energía no se colapsa de forma inmediata, nunca, y si no se colapsa, quiere decir que la luz y la materia interaccionan directamente como ondas completas, que no necesitan colapsar como partículas, y que si al final solo vemos partículas, debe de ser porque las ondas, estacionarias, tienen un centro de alta densidad. El colapso inmediato de las funciones de onda sigue siendo asignatura pendiente de la mecánica cuántica. Se convirtió en un postulado, pero si la ecuación de Schrödinger funciona, es porque las ondas de materia conservan la energía de sus partículas equivalentes, antes, durante, y después de su vuelo como una onda, y esa energía, si es real, no se recupera nunca de forma inmediata. La esencia misma de la cuántica es incompatible con el salto de un electrón entre dos de sus niveles discretos, porque dicho salto debería ser inmediato si no se admiten energías intermedias, y ya sabemos que las cosas inmediatas no son amigas de la relatividad. No se sabe lo que sucede cuando una observación, medida o perturbación, provocan la detección de una partícula, que antes era o parecía ser una onda, pero si la detección es inmediata, debe de ser porque la medida no produce ningún colapso, porque la partícula y la onda ya estaban y siguen estando ahí, antes y después de la medida, y porque Schrödinger tenía razón y todo se debe a la estructura vibracional del vacío, aunque la función de onda no haya logrado captar la realidad completa. Ahí está la teoría de Bohr y de Broglie, que no necesita colapsos ni tiene problemas de medida, pero los físicos de la época no la prestaron atención porque no era del agrado de Bohr y sus colegas, y no era de su agrado porque no era la suya. Las funciones de onda se quedaron ahí, atrapadas en el significado probabilístico que imaginó Max Born, con el beneplácito de Heisenberg y Bohr, y certificadas con rigor oficial mediante la interpretación de Copenhague. Volviendo al concepto de la equivalencia entre masa y energía, cabría esperar que a la energía equivalente a una masa en reposo, E0,
debería sumarse la energía cinética debido al movimiento, E1, de la misma forma que se suman manzanas con manzanas, pero eso solo es cierto cuando la velocidad es muy baja comparado con la luz. Con grandes velocidades, lo correcto es que se mantiene constante la energía propia de la masa en reposo, E0, pero se añade una energía diferente que solo es propia del movimiento, y coincide con el mismo tipo de energía que se irradia, como la luz, pues así es el caso de los fotones que no tienen masa en reposo, M0, pero sí tienen momento lineal, P. Son energías, pero si las tenemos que sumar trazando la diagonal, si son componentes ortogonales que no se suman como las manzanas, ¿qué significa? Pues parece que significa que la energía del movimiento es la misma clase de energía que la radiación pura, y aunque nadie haya pensado en eso, yo diría que no existe mucho margen para la duda, diría que las partículas de materia no se mueven sino que se irradian como la luz, y si no se descomponen y desaparecen, como las ondas que se producen en el agua, debería ser porque recuperan su estado de partículas, es decir, porque cada onda que se irradia y expande, vuelve a comprimirse puntualmente después. Cuando se trata del vacío, las ondas convergentes existen realmente, aunque nadie las pueda ver. Además, aunque se haya descartado que la luz pueda tener masa, lo cierto es que si tiene momento lineal también puede tener masa relativista que no pertenece a la partícula que se mueve sino al vacío, por eso no se puede sumar como se suman manzanas con manzanas, y por eso los fotones pueden transmitir impulso, porque realmente son masa procedente del vacío. De acuerdo con lo que sabemos, la relatividad nos dice que la masa de un cuerpo se hace infinita en el límite de la velocidad de la luz, pero si no entendemos la causa no podemos decir que se trate de un límite insuperable. Si es cierto que la masa relativista procede del vacío que se agita en torno a la materia, tal vez no sea imposible impedir que dicho vacío se acople a los cuerpos que se mueven, evitando el incremento de masa y salvando la barrera de la velocidad de la luz. Einstein tenía las manos atadas, porque se había ganado la batalla de la relatividad, gracias a que podía ignorar el medio de propagación de la luz, no podía sacarlo de nuevo a relucir para explicar el origen de la masa relativista, y eso, y nada más, tuvo que ser la verdadera causa de su rechazo por la masa relativista, hablando en su lugar de un momento lineal que le servía de tapadera.